Bueno, hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bueno, en esta oportunidad vamos a estar presentando el proceso de detección no coherente o detección en presencia de incertezas. ¿Sí? Bueno, hasta ahora lo que consideramos fue solo detección coherente, ¿sí? Y si bien no hicimos hincapié en este tipo de detección, ¿sí? En este tipo de detección se asume que todos los parámetros del transmisor y el receptor, del transmisor y el canal son conocidos. ¿Sí? Eh, ¿A qué nos referimos con todos los parámetros del transmisor y el canal son conocidos? Bueno, eh, al inicio, o sea, uno al querer detectar y demodular la señal recibida en el receptor necesita saber cuándo es que se inicia cada uno de los periodos de símbolo, cada uno de los símbolos. ¿Sí? Entonces, eso se logra con sincronización de periodo de símbolo, ¿sí? Que vamos a ver en las clases venideras. Pero de eso sí o sí uno, bueno, no se puede abstener y es necesario siempre hacerlo en un sistema de comunicaciones digitales. Pero, por ejemplo, la sincronización de portadora, que es estimar la frecuencia y la fase de la señal portadora en el receptor, bueno, eso muchas veces se puede obviar, y en particular en el caso de detección no coherente. ¿Sí? Bueno, por otro lado, también asumimos que la atenuación del canal es conocida en el receptor, ¿sí? Y eso se logra a través de un circuito que se llama AGC, ¿sí? Control automático de ganancia. Entonces, para resumir, en el tema de detección coherente, uno asume que conoce estos tres puntos, ¿sí? Inicio del periodo de símbolo, la fase y frecuencia de la portadora y si la atenuación del canal o el canal si está presente. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a ver ahora es detección en presencia de incertezas, o sea, detección no coherente. ¿Sí? Entonces, en detección no coherente, los parámetros desconocidos son modelados por un vector aleatorio y lo vamos a llamar tita vector. ¿Sí? Entonces, en función de qué asumamos desconocido, bueno, vamos a incluir como componentes esos parámetros en este vector tita. ¿Sí? Bueno, entonces empecemos a desarrollar el modelo para detección no coherente. Bueno, la señal recibida RDT, ¿sí? La vamos a modelar como la señal modulada S sub M, M indicando el símbolo que fue transmitido, eh, que depende del tiempo y además tiene como parámetro el tita vector, ¿sí? Todo lo que desconocemos del sistema de comunicaciones, ¿sí? Y eso se le suma el ruido AWGN, ¿sí? Entonces, bueno, de esta señal analógica es posible encontrar un modelo vectorial equivalente, ¿sí? Obviamente definiendo las funciones bases adecuadas, uno puede hacer las proyecciones y esas componentes apilarlas en un vector, ¿sí? Y construir este modelo vectorial, ¿sí? Entonces en ese caso el ruido lo consideramos gaussiano, ¿sí? Entonces, bueno, tiene esta distribución, ¿sí? Entonces, el detector MAP, ¿sí? Queda de la siguiente manera, ¿no? Si recuerdan, es el símbolo que voy a seleccionar, ¿sí? En el sombrero, el estimado, o el símbolo detectado, perdón, va a ser el argumento del máximo, ¿sí? Variando m de 1 a m, los posibles símbolos, y maximizando este producto, ¿sí? Esta era la probabilidad a priori de cada uno de los símbolos
Y esta la función de verosimilitud, o sea, la probabilidad condicional de la señal recibida R dado el símbolo transmitido M. ¿Sí? Entonces, fíjense que por la propiedad de probabilidad total, ¿sí? Lo que podemos hacer es expresar a esta probabilidad condicional de esta manera. ¿Sí? Considero la distribución conjunta de R y de θ, ¿sí? Porque θ lo considero como un vector aleatorio, dado M, ¿sí? Entonces acá lo único que estoy agregando, ¿sí? Es otro vector aleatorio, pero si integro en todo el dominio de ese vector θ, ¿sí? Entonces esto es equivalente a esto. ¿Sí? Por lo mismo habíamos utilizado de probabilidad total, pero para una variable aleatoria discreta, ¿sí? Donde en vez de esta integral teníamos una suma. ¿Sí? Bueno, entonces teniendo esta igualdad, ¿sí? Lo que podemos aplicar ahora es simplemente propiedades sobre esta función. ¿Sí? Si acá tengo una distribución conjunta de R y de θ condicional a M, ¿sí? Si yo condiciono R a M y a θ ahora, ¿sí? Luego tengo que multiplicar por la probabilidad de θ, ¿sí? Como para volver a obtener esta misma expresión. ¿Sí? El condicional dado M acá lo quito porque el vector de parámetros θ no depende de M, del índice del símbolo transmitido, depende solamente del canal, ¿sí? El θ vector, ¿sí? Entonces, bueno, tenemos esta equivalencia. Entonces, fíjense que ahora si tenemos esta densidad condicional de R dado M y de θ, o sea, si R conozco M y conozco θ, entonces conozco ese vector, ¿sí? Entonces lo único aleatorio que me queda es N, ¿sí? Por lo tanto, la densidad condicional de R dado M y de θ es la de M en R menos esta señal, ¿sí? Entonces, bueno, obtenemos exactamente esa función de distribución, ¿sí? La de N, ¿sí? Pero corrida en R menos SM, θ, ¿sí? Bueno, entonces hasta ahora esto es lo más general que uno lo puede trabajar, ¿sí? Nosotros lo vamos a hacer, lo vamos a particularizar, ¿sí? En el caso de FSK, ¿sí? O sea, vamos a analizar el caso de detección no coherente de señales moduladas en frecuencia, ¿sí? Entonces, el modelo de canal que vamos a asumir es el modelo. Me fijo si perfecto, que se estaba grabando. Entonces es el modelo R de t, ¿sí? Igual a S sub m en t menos t sub d, ¿sí? Y le sumamos el ruido, donde td es el retardo aleatorio entre el reloj del transmisor y del receptor, ¿no? Como bueno, típicamente uno hace transmisiones inalámbricas o eventualmente, si fuera cableada es lo mismo, ¿sí? Pero básicamente típicamente los relojes, o sea, los clocks, los que determinan el inicio del el periodo de símbolo en el transmisor y en el receptor, no están vinculados, ¿sí? Uno no transmite típicamente el reloj, se transmite la señal modulada solamente. Entonces, en ese caso uno puede desconocer el retardo, ¿sí? del canal, sea a través de un cable o una comunicación inalámbrica, ¿sí? Entonces, como uno lo desconoce, entonces dice, bueno, es una variable a estimar, ¿sí? Entonces recordamos quién era S sub m, la señal real,
modulada, ¿sí? La podríamos expresar en función del equivalente banda base, ¿sí? Y de la portadora, ¿sí? El ruido podríamos hacer exactamente lo mismo, ¿sí? N sub L sería el ruido en banda base, N de T sería el ruido en banda pasante. Bueno, entonces, fíjense, si reemplazamos S sub M en T menos TD, ¿sí? En T menos TD, entonces nos queda la parte real de S sub ML en T menos TD, ¿sí? Y acá tenemos la variable tiempo, entonces nos va a quedar en T menos TD, ¿sí? O sea que nos va a quedar por un lado esta fase adicional, ¿sí? Y la portadora que ya teníamos, ¿ok? Bueno, y el ruido en banda pasante, ¿sí? Entonces, bueno, lo que uno tiene de distinto entonces es esta nueva fase. Bueno, entonces asumiendo que el retardo de propagación es mucho menor que t, lo cual es lo típico, ¿sí? T el periodo de símbolo, entonces este shift, este desplazamiento no produce mayor variación en la señal, ¿sí? Entonces esto es equivalente a esto y de ahí sale el aproximadamente igual. Bueno, luego tenemos a esta fase de acá, la vamos a llamar phi, ¿sí? Phi lo vamos a denominar a menos 2pi fc por td, fc siendo la frecuencia portadora, ¿sí? Típicamente fc por td, ¿sí? Es mucho mayor a 1. FC es del orden de los gigahertz, TD suele ser del orden de los microsegundos, ¿sí? Entonces este producto suele dar mucho más grande que 1, por lo tanto tiene sentido, ¿sí? Decir que esta fase es aleatoria, considerarla como es aleatoria, ¿sí? Y lo modelamos como una variable uniforme, ¿sí? En 0, 2pi, ¿ok? Porque claramente, digamos, esta función es periódica con periodo 2pi. Entonces solamente me va a interesar, digamos, cuál es la realización, digamos, de esta variable aleatoria en este intervalo, ¿sí? Entonces, bueno, ya tenemos nuestro modelo, ¿sí? Entonces, la señal en banda base no va a ser otra cosa que la exponencial, ¿sí? De j-phi, o sea, una fase aleatoria, ¿sí? Con esta distribución. Eso multiplicando a el equivalente banda base de la señal transmitida, sumándole el ruido blanco gaussiano, ¿sí? De banda limitada, que ya lo modelamos en clases pasadas, ¿sí? Entonces esto va a ser nuestro modelo de canal en banda base. Como observación, ¿sí? En el caso del receptor coherente, ¿sí? Uno asume que que phi es conocida o a lo sumo estimada en el receptor, ¿sí? Y por lo tanto puede ser compensada, ¿sí? Entonces, si la compensamos, si sabemos cuál es este phi, ¿sí? Por algún mecanismo en el receptor, como es sincronización de portadora, entonces uno podría multiplicar a esta señal recibida por e a la menos j phi, ¿sí? Entonces conseguiría deshacer esta fase, le quedaría acá la fase en el ruido, pero como este ruido es circular, gaussiano, ¿sí? Entonces la distribución de ese nuevo ruido va a ser exactamente la misma que la de este ruido, ¿ok? Entonces el modelo sigue siendo el mismo, ¿sí? Entonces, bueno, el modelo que lograríamos en el caso de receptor coherente es el que ya analizamos con detalle en las clases anteriores, ¿sí? Es este. Bueno, entonces, a partir de este modelo para detección no coherente, ¿sí? Uno puede nuevamente eh, obtener el modelo vectorial, ¿sí? Entonces el modelo vectorial va a ser
RL de vector, ¿sí? E a la J phi, ¿sí? Es este escalar multiplicado a este vector, ¿sí? Que es el símbolo en banda base, básicamente, ¿sí? Y sumándole el vector de ruido en banda base, ¿sí? El vector de ruido lo vamos a modelar, ¿sí? Con un vector aleatorio complejo gaussiano circularmente simétrico, ¿sí? Entonces por eso la C de circular, N de normal, ¿sí? Tiene media 0 y tiene matriz de covarianza 2N0 la identidad, ¿sí? Entonces, para este modelo, ¿sí? Para este modelo de acá, el map que veníamos calculando anteriormente nos queda de esta manera, ¿no? Teníamos P sub m, la integral, volvemos acá, ¿sí? P sub m, la integral de la distribución de ruido evaluado en R menos la señal, ¿sí? Con m y θ, ¿sí? Como parámetro, multiplicando eso la distribución de θ vector, ¿sí? Entonces, en este caso, θ vector tiene una única componente y es phi, ¿sí? Entonces, nos queda P sub NL, ¿sí? Que es el ruido en banda base, en RL menos. Esto es lo que sería SM θ, ¿sí? Que es esta señal, ¿ok? Y después nos faltaba la densidad de probabilidad de θ, que sería la de phi, ¿sí? En este caso, que no es otra cosa que 1 sobre 2pi, ¿sí? Porque es una uniforme en 0,2pi. Y la integral, obviamente, es en 0,2pi. Entonces, bueno, tenemos que resolver esta cuenta, maximizar esta cuenta para obtener quién es nuestro símbolo detectado, ¿sí? Entonces, en el caso de que NL sea gaussiano complejo, ¿sí? Gaussiano complejo vamos a decir que tiene esta distribución, ¿sí? Para no decir el nombre completo. Bueno, se puede simplificar este cálculo, ¿sí? En ese caso se puede simplificar el cálculo. Entonces la distribución de este vector evaluado en este argumento nos queda esta expresión, ¿okay? Entonces, esto es un factor constante, ¿sí? Acá nos aparece, bueno, la varianza, ¿sí? Del vector complejo, ¿sí? En cada una de las direcciones, 2n0, ¿sí? Y nos queda la norma al cuadrado de la diferencia de estos dos términos, ¿sí? Eso integrado en phi, ¿sí? Entonces, esta norma al cuadrado, ¿sí? La podemos descomponer en este trinomio cuadrado perfecto, ¿sí? Que es lo que ya en algún momento utilizamos, ¿sí? Entonces, la norma al cuadrado de la diferencia sería la norma al cuadrado de este primer vector, ¿sí? Más la norma al cuadrado de este segundo vector, ¿sí? Obviamente, como este es un factor de fase, no va a cambiar la norma, ¿sí? de S sub ml. Y después nos queda menos el doble, digamos, dos veces la parte real del producto interno entre esta y esta señal, ¿sí? Que es lo que puse acá, ¿ok? Bueno, esto de acá no es otra cosa que dos veces la energía de la señal en banda pasante, ¿sí? ¿Se acuerdan que teníamos la regla de que esta sería la energía en banda base y eso equivale a dos veces la energía en banda pasante? Bueno, y después, dos veces la parte real de este producto interno, que me va a dar un número complejo, se puede expresar como dos veces el módulo de ese producto interno por coseno del ángulo sustentado entre este vector y este otro vector, ¿ok?
Entonces, todo esta, dos veces la parte real de este producto interior, lo podemos expresar como dos veces el módulo de ese producto interior por coseno de tita menos phi. ¿Sí? Bueno, entonces, acá estoy maximizando sobre m, ¿no? Entonces, fíjense, esto de acá es una señal que depende de RL, ¿sí? Entonces, como no depende de m, ¿sí? Esto es una realización del vector y no depende de m, está fijo, ¿sí? Entonces, bueno, lo puedo quitar de esta maximización, ¿sí? Entonces, lo que me va a quedar va a ser esto, que al dividirse por 2n0 me va a quedar la exponencial de menos e sub m dividido en n0. Y después me va a quedar la integral de 0 a 2pi. Fíjense que este término también lo omito, ¿sí? Por la misma razón que antes. Y me queda la exponencial de este menos con este menos, se me hace más, este 2 se me cancela con este 2. Entonces me queda el módulo del producto interior entre RL y SML, ¿sí? Por coseno de tita menos phi, que era lo que tenía acá, dividido en 0, ¿sí? Este que era acá, ¿sí? Entonces, a esto de acá lo voy a llamar una función f de parámetro tita y como argumento, como la variable de la función, la voy a llamar tita, phi, perdón. Entonces, esta función, ¿sí? Es periódica en tita, claramente, ¿no? O sea, si el coseno es periódica en phi, entonces toda esta función va a ser periódica en phi también, ¿sí? Y con el periodo 2pi, por supuesto. Eso quiere decir que el valor de tita, ¿no? Porque como estoy acá, estoy integrando entre 0 y 2pi, ¿sí? El valor de tita no va a modificar el resultado, ¿sí? Justamente porque yo estoy integrando en un periodo una función periódica. Entonces, en particular, como esta cuenta va a valer lo mismo para cualquier tita, bueno, elijo tita igual a 0, ¿sí? Entonces, simplemente acá me queda coseno de phi, ¿sí? Utilizando que el coseno es par. ¿Ok? Entonces, bueno, acá me queda esta señal, esta cuenta simplificada, ¿sí? Entonces, ahora la vamos a expresar esta integral a partir de esta función, ¿sí? Vamos a usar la función modificada de Bessel de primera clase y de orden 0, ¿sí? Esa función, ¿sí? Se llama típicamente i sub 0 de x es la variable de esa función. Se la define como 1 sobre 2pi, la integral de 0 a 2pi de a la x por coseno de phi, integrado en phi, ¿sí? Entonces, fíjense que es básicamente lo que tenemos acá, ¿sí? Entonces, toda esta cuenta la podemos expresar como p sub m por esta exponencial, ¿sí? Que depende de la relación señal-ruido, básicamente, entre estas dos cantidades. Y la función de Bessel, ¿en qué argumento? Fíjense, x es el argumento de esta función. Entonces, ¿quién sería x para nosotros? Sería esto dividido esto, ¿sí? Entonces, y0 evaluado en el módulo del producto interior de estas dos cantidades dividido en E0, ¿sí? Entonces, ahora vayamos a algo un poquito más simplificado, pero que son los parámetros típicos que uno utiliza en FSK, ¿sí? Entonces, vamos a asumir que la modulación tiene símbolos equiprobables. Entonces, P sub m es 1 sobre m grande para todo m, ¿sí? Y además que son de igual energía, ¿sí? Todo esto sucedía en FSK, ¿sí? Entonces, fíjense, esto va a ser una constante, esto también va a ser una constante. Todo este factor no va a intervenir en
la maximización. O sea, el argumento del máximo va a ser lo mismo, o sea, con o sin este factor. Entonces, y además, notamos que para x positivo, ¿sí? La función de Bessel y sub 0 de x es una función creciente, ¿sí? Entonces, maximizar el argumento del máximo de esta función va a ser el argumento del máximo de esto de acá, ¿sí? Y el argumento del máximo de esto lo podemos sacar este factor n0, ¿sí? Entonces, finalmente nos queda que el criterio de detección es hacer el producto interno entre la señal recibida y cada una de las señales que yo estoy transmitiendo, ¿sí? Y eso tomarlo en el módulo, calcular el argumento del máximo y eso va a ser mi detección, ¿sí? Entonces, como acá tengo un módulo o el valor absoluto de este complejo, ¿sí? Entonces se lo llama detector de envolvente, ¿sí? Y es óptimo, ¿sí? Claramente porque está implementando la técnica MAP, ¿sí? El criterio MAP en estas condiciones de algún desconocimiento de algún parámetro del canal, ¿sí? Bueno, entonces fíjense, todo se reduce en estas condiciones a este detector de envolvente, ¿sí? Bueno, entonces si hacemos un diagrama en bloques para el receptor, ¿sí? Del demodulador de FSK, ¿sí? Tenemos como entrada al receptor la señal en banda pasante, ¿sí? Eso entra al demodulador IQ, ¿sí? Con una frecuencia portadora Fc', ¿sí? Que en principio es distinta a la frecuencia portadora con la cual se transmite la señal, ¿sí? En el transmisor, ¿sí? Entonces no estoy sincronizado en fase con el transmisor. Eso es lo que dice este comentario, ¿sí? Entonces, esta demodulación me permite obtener esta RL de T, ¿sí? Esta RL de T era la que incluía el factor de fase aleatorio, ¿sí? Entonces, bueno, lo típico, ¿no? Un banco de filtros adaptados, ¿sí? A cada una de las señales, claramente porque la modulación FSK es una modulación ortogonal, entonces tengo que proyectarla en cada una de las señales, ¿sí? Seguido de un muestreo como para conseguir este producto interno, ¿sí? Entonces, en cada una de las ramas de este banco de filtros obtengo esta proyección, ¿sí? Bueno, esta proyección no es otra cosa que lo que tengo acá adentro. Si a eso le tomo el valor absoluto y luego selecciono el máximo, entonces voy a estar implementando esta regla, ¿sí? Entonces este es el diagrama del detector no coherente óptimo, ¿sí? De FSK. Entonces, eh, algo que no comenté es, fíjense que acá nos queda el valor absoluto de este producto interno en la regla del map, ¿sí? Si recuerdan, eh, en el detector coherente, ¿sí? Que habíamos mencionado en banda base, ¿sí? En la clase anterior, nos quedaba la parte real de este producto, no el valor absoluto, ¿sí? Entonces, acá al quedarnos el valor absoluto, necesito que, por ejemplo, si requiero cumplir ortogonalidad de la modulación FSK, ¿sí? Tengo que pedir que el producto interno en banda base sea ortogonal, ¿sí? Eso difiere del detector coherente, ¿sí? Al tener la parte real en el detector coherente, bueno, eso es equivalente a que el producto interno en banda pasante sea ortogonal. Entonces, recuerdan que ortogonalidad en banda pasante implicaba ortogonalidad en banda base, pero no viceversa, ¿sí? No al revés. Entonces, bueno, eh,
por esta condición es que yo ahora necesito que la separación de frecuencias de mi FSK tiene que ser 1 sobre T para que esta ortogonalidad se cumpla, ¿sí? Eso independientemente de cuál sea la fase phi. ¿Está bien? Entonces, bueno, eso era algo, es algo importante que debemos notar, ¿sí? Siempre que uno habla de ortogonalidad, la tiene que plantear ortogonalidad en el lugar donde la voy a utilizar. Y en el lugar donde la voy a utilizar es el receptor, ¿sí? Entonces, no me importa que se cumpla ortogonalidad en el transmisor, ¿sí? Lo importante es tener ortogonalidad en el receptor, ¿sí? Bueno, eh, entonces con esto terminamos esta pequeña parte de detección no coherente, ¿sí? Vamos a tratar de agregar ejercicios a la guía para que practiquen con esto. Bueno, hasta luego.